Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos viendo el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo número 3. En este capítulo 3 se relata una historia muy interesante, y es el hecho de que en una noche uno de los principales fariseos del tiempo de Jesús decidió ir a entrevistar al Señor y consultarle y hacerle unas preguntas. Y a mí me llamaba la atención hoy en la mañana el estudio que nos impartió el hermano Alejandro, y ese estudio relataba que una mujer importante, dice, una mujer de la sociedad, se preocupó por uno de los siervos del Señor. Pero en el caso que estamos viendo del Evangelio de Juan, tenemos a un hombre importante. Y si uno analiza la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos hubieron gentes importantes que se acercaron al Señor, y ya sea para preguntarle algo o por alguna necesidad se acercaron a él. Recordemos el caso de Naamán, ¿verdad? Que estaba enfermo y era un general, era un hombre muy importante. También tenemos al centurión romano, tenemos a Jairo. Y hay muchos personajes de aquella época, gente importante que se acercó al Señor, como decía, algunos por alguna necesidad, otros porque tenían curiosidad acerca de la doctrina que el Señor estaba impartiendo. La semana pasada vimos hasta el versículo 13, cuando el Señor le dice a Nicodemo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y le aclara que el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, de Jesucristo, que está en el cielo, es quien ha subido al cielo y quien había descendido también del cielo. A mí me llama mucho la atención el enfoque que el Señor le da a la conversación con Nicodemo, porque si recuerdan, Nicodemo llegó ahí con el Señor diciéndole, le dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Y ahora el Señor está enfocando otros puntos importantes, porque el Señor le ha hablado a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, cosa que Nicodemo no entendió en ese momento. Ahora aquí en el versículo 13 el Señor le está haciendo referencia a Nicodemo, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, hablando de él mismo. Y luego en el versículo número 14 encontramos que el Señor continúa diciéndole a Moisés, y miren el cambio del tema de la conversación, pero que va ligado a la explicación que el Señor quería darle a Nicodemo, porque si Nicodemo pronto o le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios, y el Señor le contesta diciéndole que es necesario que nazca de nuevo, y ahora aquí en el 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor regresa más de 1000 años en la historia de Israel y trae a la memoria de Nicodemo
este pasaje, esta experiencia que Moisés había tenido allá en el desierto. Y es una experiencia interesante porque Moisés le habla a Nicodemo diciéndole, el Señor le habla a Nicodemo diciéndole que Moisés había levantado la serpiente en el desierto. Cuando uno piensa en la serpiente, algunas gentes piensan que está hablando del Señor. Porque como dice que es necesario que esa serpiente sea levantada y es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, algunos asocian que la serpiente es el Hijo del Hombre, pero no es así. Esa es una equivocación. La serpiente en la Biblia tiene que ver con el pecado. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere comunicarle a Nicodemo? Y que se recuerde de esa experiencia del pueblo de Israel allá en el desierto. ¿Por qué se levantó la serpiente en el desierto? Esa podría ser una pregunta que nosotros debiéramos de hacernos. ¿Por qué se levantó la serpiente en el desierto? Y a consecuencia de qué era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en ese momento. Bueno, esa historia está en el libro de Números y veamos solo 2 versículos de ese capítulo 21 de Números. Y dice así, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios. Miren lo importante. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y lo que le preguntan es a Moisés en ese momento, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y vea lo que siguen diciendo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Son palabras muy ofensivas en la presencia de Dios. O sea, en lugar de estar ellos agradecidos porque Dios les había suministrado el maná para que comieran, ahora ellos en una forma muy abusiva se refieren diciéndole a Dios, porque se lo están diciendo a Moisés, pero se lo están diciendo a Dios, que el alma de ellos tiene fastidio de ese pan tan liviano. En lugar de agradecer, ellos están fastidiados de esto y estaban entonces hablando contra Dios y contra Moisés. Y en el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La respuesta de Dios a las palabras del pueblo de Israel en ese momento no se hizo esperar el enojo de Dios, porque inmediatamente dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y ahí hubo mortandad, porque dice, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, no fue del agrado del Señor las palabras del pueblo de Israel en ese momento. Y eso es lo que el Señor le está explicando ahorita, le está trayendo a memoria a Nicodemo, porque se supone que Nicodemo, que era un fariseo, conocía las escrituras y en aquel tiempo, básicamente ellos tenían los rollos, tenían ahí la Torá, y él se supone que Nicodemo conocía esa escritura. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al juicio de Dios, porque fue un juicio, debido a un juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todo lo que las personas mordidas por las serpientes tenían que hacer era mirar a la serpiente. Ya dijimos que la serpiente es un símbolo del pecado. O sea, cuando el Señor le está refiriendo esas palabras a Nicodemo, le estaba tratando de decir que el hombre debe de ver y reconocer su pecado. Porque de no hacerlo, como sucedió en ese desierto, el Señor envió juicio sobre el pueblo de Israel. Dice, y como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera,
Cristo iba a ser levantado. Como vemos, esa serpiente representaba al pecado del pueblo. Eso era lo que representaba esa serpiente. Y vamos a ver un poquito más adelante que la serpiente que levantó Moisés fue una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Por qué no la hizo de otro material? Pudo haber sido de madera, pudo haber sido de hierro, pudo haber sido de cualquier otro material, pero fue de bronce. Y todo esto tiene un simbolismo que debemos de entenderlo. Dice, y Cristo fue hecho ofrenda por el pecado por nosotros en la cruz. O sea, por eso es que dice que así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, porque Él llevó allí nuestros pecados. Nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo palabras que probablemente son las más conocidas de toda la Biblia. Por lo tanto, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, por ese sacrificio que él hizo en la cruz. Y dice 1 Juan 4, del 9 al 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya todos sabemos lo que significa propiciación. Los israelitas mordidos no se curaban por realizar alguna obra o por su propia justicia, sino que se iban a librar y no iban a morir de si eran obedientes a la palabra de Dios. O sea, por depender obedientemente en la palabra de Dios, mirando a la serpiente de bronce levantada, en el caso del pueblo de Israel allá en el desierto. De la misma manera, todo aquel que mira por la sola fe al Cristo crucificado, se cura de la mordida del pecado mortal y obtiene vida eterna. Hablando de las serpientes, estas con frecuencia son utilizadas como representaciones del maligno en la Biblia. Eso lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 5, y en Apocalipsis 12, 9. Sin embargo, la serpiente de Moisés, de número 21, fue hecha de bronce. Y preguntamos, ¿por qué de bronce? Porque el bronce es un metal asociado con el juicio en la Biblia. Porque el bronce es con fuego una imagen del juicio. Recordemos del altar de bronce. En el altar de bronce, en el templo, ahí se sacrificaban todos los animales que iban a ser ofrecidos a Dios. O sea, era como un juicio que anticipaba cómo el Señor iba a ser ofrendado en sacrificio. De la misma manera, Jesús, que no conocía pecado, se volvió sacrificio por el pecado por nosotros en la cruz. Y nuestro pecado fue juzgado en él. Como dice en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios nos ordena que confiemos solo en Él, que lo veamos solo a Él, que nuestra confianza no la pongamos en los seres humanos, en las personas, sino que nuestra confianza esté solamente en el que murió en la cruz, en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Aunque Jesús llevó nuestros pecados, Él nunca se volvió un pecador, Él nunca fue un pecador. Jesús siguió siendo el santo durante toda la difícil prueba de la cruz. Nicodemo no había podido entender la enseñanza acerca del nuevo nacimiento. O sea, la mente de Nicodemo se encontraba más confusa en ese momento porque no había logrado asimilar lo del nuevo nacimiento. Y ahora el Señor le está hablando de la serpiente de bronce allá en el desierto. Cuando Él le habla del nuevo nacimiento, le fue presentado en términos tomados de la profecía de Ezequiel,
que lo vimos la semana pasada. Ahora se le presenta por medio de una lección objetiva, de una historia con la que había estado familiarizado desde la infancia. Ese es un pensamiento de Bruce, un teólogo. Cuando habla de levantado, este es un término usado para describir tanto la crucifixión de Jesús, que lo vemos en Juan 12:32, como también en su ascensión. O sea, en los dos casos, en la crucifixión y en su ascensión, vemos que Cristo fue levantado. Ambos significados, en una perspectiva, lo que nos muestra es el sufrimiento y su exaltación. Jesús fue levantado de ambas formas, tanto en su nacimiento como en su muerte. Lo vamos a ver. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Jesús definió la vida eterna en su oración sacerdotal al Padre, cuando dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, el Señor definió qué es la vida eterna, y aquí vimos que el Señor dice en el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Dice el versículo 16 entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo muy conflictivo, difícil de comprender por muchas personas y que asocian que la salvación es universal, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si vemos los contextos y la historia de Israel, vamos a entender que en el tiempo antiguo, el Señor había entregado su ley únicamente al pueblo de Israel. Incluso había exclamado, Israel, hijo mío, eres tú. O sea, la relación de Dios no era con todo el mundo, sino que solo con Israel. Pero ahora en este momento, las cosas están cambiando y ahora el Señor dice que ya no está amando solo a Israel, sino que está amando a todo el mundo. Note que no dice que está amando a todas las personas del mundo. Está diciendo que ama no solo a los judíos, sino que ama a las personas de todas las nacionalidades. Y que por todos nosotros Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas que necesitamos notar acá. La primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Porque cuando él habla de creer, está hablando de nacer de nuevo. Y esa es la primera cosa que nos está diciendo aquí, que es necesario nacer de nuevo. La otra es, o sea, la segunda, también es necesario que el Hijo, el hombre, sea levantado. O sea, se requieren la muerte y la resurrección de Cristo para poder tener esa salvación. Y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios puede regenerarnos, hacernos nacer de nuevo, que resucitemos, que seamos transformados y puede hacernos nacer de nuevo. Cuando dice de tal manera, significa en un grado tan infinito y en forma tan trascendental, gloriosa, que el amor de Dios se remonta hasta la eternidad y fructifica en Belén, o sea, en el nacimiento de Jesús, y en el Calvario, en la muerte de Jesús. Ahí fructifica. Y se considera como un hecho grande, central y único. Aquel amor era rico y verdadero.
lleno de comprensión, lleno de ternura y majestad. Y es que Dios es plenitud de vida y plenitud de amor. Cuando habla del mundo, de tal manera amó Dios al mundo, mundo es un término no específico para la humanidad en un sentido general. La declaración en el versículo 17, para que el mundo sea salvo por él, prueba que no significa todos los que alguna vez han vivido, pues no todos serán salvos. Claramente, el versículo 16 no puede estar señalando una salvación universal. No es eso lo que está diciendo. Pues el contexto enseña que los incrédulos perecerán en el juicio eterno. Versículos 16 al 18 de este capítulo 3. Nuestro Señor está diciendo que hay un solo Salvador para todas las personas del mundo. Pero no solo quienes sean regenerados, pero solo quienes sean regenerados por el Espíritu y crean en su evangelio. Solo estas personas recibirán la salvación y la vida eterna por medio de él. El ofrecimiento gratuito del evangelio es lo suficientemente amplio para abarcar al pecador más vil. Eso lo vemos en 1 Timoteo 1:15. Pero lo suficientemente angosto para excluir a quienes rechazan a Cristo. Juan 3:18. Pero a quienes llegan a Jesús en los términos de él, les entrega la siguiente promesa. Y vea estos contextos que son bien importantes, interesantes y que los debemos de considerar en cuanto al tema de la salvación y en cuanto a que la salvación no es universal. La salvación está claramente definida para un grupo de personas que la misma Biblia las declara y las señala. Y dice Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Clarísimo lo que dijo el Señor. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿qué es necesario para venir a Cristo y él no nos eche fuera? Entonces dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, venir a Cristo, lo que dice Juan 6:37, y que él no les echa fuera, es solamente para aquellas personas que el Padre nos trae a los pies de Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y luego dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Por eso hablamos de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre hablando en relación al tema de la salvación. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. No está diciendo que todo el mundo se le va a dar a Jesucristo, sino todo lo que me diere. O sea, hay algo que el Padre no le da al Hijo. Y de estos que le da el Padre al Hijo, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todavía Juan nos dice en el capítulo 17, versículo 12, en su parte final, dice, en la oración que hace el Señor, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Si usted se da cuenta, todos los contextos, bueno, estos no son todos, estos solo son algunos contextos, en relación a la salvación o en relación a Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a ese mundo, a este mundo de los que el Padre le entrega al Hijo, y de esos ninguno, absolutamente ninguno se pierde. Los judíos de ese tiempo rara vez pensaban que Dios amaba al mundo. Ellos creían que, bueno, y hubo un tiempo en donde, como explicamos,
que el Señor solo se había manifestado al pueblo de Israel y no a todo el mundo. Pero esa idea prevalecía en los judíos en el tiempo de Jesús. Por eso él está ampliando y aclarando este tema. Muchos de ellos pensaban que Dios solo amaba a Israel. La oferta de salvación y vida en Jesús para personas gentiles era revolucionaria para ellos en ese momento, porque dice, amó Dios al mundo. El judío estaba lo suficientemente listo para pensar en Dios amando a Israel, pero no veían ningún pasaje que se hubiera mencionado, que se hubiera citado en algún escritor judío que sostuviera que Dios amaba al mundo. Ellos no lo veían así. Esa era una idea distintivamente cristiana, que el amor de Dios es lo suficientemente grande como para abarcar a personas de distintas nacionalidades. Aquí está la explicación de todo el mundo. Personas de distintas nacionalidades, pero no quiere decir que todas las personas de todo el mundo. Notemos que el texto no dice amó Dios a todas las personas del mundo. Amó a personas de todas las nacionalidades, ya no solo a los israelitas, sino que ahora a los gentiles. Observemos que junto a la palabra cree está la pequeña preposición en, que significa creer en Cristo, es decir, confiamos en Él como el que llevó el castigo por nuestros pecados, o sea que Él sufrió la ira de Dios. Este es un asunto personal. Cada uno de nosotros individualmente necesitamos creer que Él murió en nuestro lugar. Cuando habla de que todo aquel que cree, o sea judío o sea gentil, tiene vida eterna. Ya no solo judíos, sino que también gentiles. No se pierda, la perdición de que habla este versículo se refiere a la condenación divina, a la condenación completa y eterna, de forma que el condenado queda expulsado de la presencia del Dios de amor. La vida que pertenece al futuro, al reino de la gloria, pasa a ser posesión del creyente aquí y ahora. Jesús menciona la necesidad de la regeneración. Dice Pablo escribiéndole a los Romanos, el capítulo 8, versículo 3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Y esto es lo que tiene relación con la serpiente que Moisés levantó en el desierto, y es lo que el Señor quería que Nicodemo entendiera, porque el Señor trae a colación en su plática con él el hecho de la serpiente levantada en el desierto, porque el Señor quería que Nicodemo, un estudioso de la Escritura, comprendiera lo que realmente significaba aquel acto por el cual él había salvado y les había dado vida a muchos judíos que eran mordidos por la serpiente, o sea, mordidos por el pecado. O sea, la situación estaba cambiando, la dispensación estaba estableciendo una nueva dispensación el Señor en ese momento que está hablando con Nicodemo. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no perdamos de vista los contextos. No se está generalizando la salvación para todas las personas de todo el mundo. Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera, condenaría a los paganos. Eso creían los judíos. Cuando Jesús vino la primera vez, no llegó como juez. Esto quedó bien claro. Vino como Salvador para llevar salvación, rescate, esperanza, sanidad al mundo a través de él. La salvación, en el sentido más completo de la palabra, que es liberación no solo del castigo, sino del mismo pecado y la dádiva de la vida eterna. Eso era lo que Dios tenía preparado
para el mundo al cual envió a su Hijo. No condenación, sino salvación. Y recordemos que estamos hablando del mundo en relación a personas de todas las nacionalidades. Estamos hablando de personas gentiles. Ya no está hablando solamente de Israel. Eso era lo que el Señor estaba tratando de transmitirle a Nicodemo, de que ya esta salvación no era solamente para ellos, no era exclusiva para ellos, sino que para todos los gentiles. Y miren lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado. Aquí creer debemos de entenderlo como nacido de nuevo, regenerado. El que es regenerado, el que es nacido de nuevo, no es condenado. Pero mire lo que agrega. Pero el que no cree, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado, no es que va a ser condenado. Ya ha sido condenado. Estas son palabras del Señor. O sea, no podemos asimilar que en el 3:16 está hablando de salvación para todos y en el 18 está hablando de condenación para el que no cree. Es que a veces cuesta entender el lenguaje del Señor y nos confundimos cuando nos quedamos con un solo versículo. Cuando agarramos el contexto nos damos cuenta del mensaje que tiene la palabra de Dios. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El asunto no es tan simple como parece. Nadie tiene que esperar hasta el día de la gran consumación para recibir su sentencia. En aquel día, por supuesto, sucederá algo muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder? El veredicto será públicamente proclamado. Eso lo vemos en Juan 5, 25 al 29. O sea, como está diciendo el versículo 18, que el que no cree ya ha sido condenado, lo que se va a recibir en aquel día, cuando las personas se presenten ante el gran trono blanco, va a ser el veredicto que se va a dar públicamente de que ellos han sido condenados desde antes de llegar a ese momento ante el gran trono blanco. Jesús declaró, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí podemos ver que hay dos grupos en este versículo 24. El que oye mi palabra y cree. El otro grupo es el que no oye su palabra y no cree. Y el que sí oye y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación. El que no oye ni cree, sí está ya condenado. Pablo escribió triunfalmente a los romanos así. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si nosotros hemos creído en el Señor, hemos oído su palabra y hemos creído en Él, para nosotros es este versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, Romanos 8:1. Y en Romanos también Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos o elegidos, no es todo el mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mire, dos preguntas importantes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice Pablo, por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Para los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos creído, para los que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. Y dice Primera de Timoteo 2:5. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, la salvación solo es por medio de Jesucristo. No hay ningún santo, no hay ningún apóstol, no hay ninguna virgen, no hay ninguna persona que pueda interceder por nosotros y que nos otorgue salvación.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Y hay un solo mediador. No hay dos mediadores, ni 5, ni 100, ni 1,000,000. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Solo por él se alcanza y se obtiene la salvación. Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en 2 grupos, cada uno de los cuales está representado por un individuo. Primero, el que permanece en Cristo por la fe no es juzgado. Esto es, nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Desde ahora parece sin culpabilidad ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos justificados y entonces la pena de muerte que pesaba sobre nosotros fue quitada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El segundo grupo es el que rechaza a Cristo y no cree en él como el Hijo unigénito de Dios. No tiene que esperar al juicio final, como si el veredicto se aplazara hasta entonces. Por el hecho mismo de su obstinada incredulidad, ya ha sido condenado y por lo tanto permanece en ese estado de condenación. Jesús dijo que Dios, el Padre, no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el que no cree en él ya ha sido condenado. Cualquiera que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y su nombre es Jesús, porque él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree en aquel nombre ya no está bajo condenación, sino que tiene vida eterna. Versículo 19. Y aquí va a aclarar el Señor. Recuerden que esta es una plática que él tiene con Nicodemo hasta este momento. Ya en los siguientes próximos versículos vamos a encontrar que Nicodemo se retiró. Se terminó esa sesión, esa entrevista que Nicodemo llegó a hacerle al Señor. Y Nicodemo está recibiendo una serie de revelaciones, las más importantes que el ser humano puede tener el día de hoy. Porque está hablando de valores eternos, está hablando de salvación, pero también está hablando de condenación eterna. Y entonces dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si entendió Nicodemo estas palabras, no lo sé. Lo más probable es que no haya entendido, porque recordemos que los fariseos se consideraban a sí mismos como los elegidos de Dios, como los que habían alcanzado un grado de santidad tan extremo que era imposible hablar que ellos iban a ser condenados. Ellos se consideraban ya salvos. Y el Señor le aclara, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Pues querían asesinar al Señor. Tenían sus negocios ahí dentro del templo, lo vimos cuando él limpió el templo, que lo que les interesaba era la parte económica. Ahí estaban los cambistas, ahí estaban los vendedores de animales para el sacrificio. Era un negocio de los fariseos y de los sacerdotes. Entonces dice aquí que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús describió la condenación por medio del contraste entre la luz y la oscuridad, ya presentado en el prólogo. La luz de Cristo vino al mundo y por ello alumbra a todo hombre. Pero las personas se negaron a ir hacia la luz debido a que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como resultado, sellan su propia condenación porque rechazan al único que los puede salvar de las tinieblas. El que practica la verdad viene a la luz y viene voluntariamente para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Aunque aquí no se indica ninguna respuesta de Nicodemo a la salvación, evidentemente él tomó en serio la advertencia del Señor, pues las referencias posteriores de Juan implican que, entre comillas, aparentemente, Nicodemo se convirtió en un verdadero seguidor de Cristo. Eso lo vemos en Juan 7, 50, 51 y en Juan 19, 39. Parece ser que Nicodemo sí tomó en serio las advertencias del Señor y parece ser que sí se convirtió, aunque no hay evidencia en la Biblia de que él se haya convertido, que se haya convertido en un discípulo. En ningún momento se menciona que hubiera estado con los apóstoles. No se sabe, pero algunos escritores creen que sí, él alcanzó la salvación. Sigamos, versículo número 20, y nos dice Juan acá. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. En relación a esto, dice que los incrédulos odian la luz, pues saben que ella revelará su pecado. Como resultado, sellan su propia condenación porque rechazan al único que los puede salvar de las tinieblas. Es decir, no quiere tener ninguna relación con Cristo, la fuente e imagen del amor y la verdad de Dios. Por ello, nunca leen la Biblia, rehúsan asistir a la iglesia, nunca oran, no les interesa evangelizar, etcétera, etcétera. Y viven de acuerdo a las normas de este mundo. En realidad, odian a la luz en su corazón. Y la causa de esto es que temen que sus obras sean expuestas. Prefieren siempre la oscuridad y se asustan terriblemente cuando se les saca a la luz. Efesios 5:13 dice Pablo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y en 1 Tesalonicenses 5:7 dice Pablo, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, porque les gusta la oscuridad. No quieren que la luz ilumine sus malas obras. El hombre que no ha nacido de nuevo tiene un cierto parecido con las ratas. Las ratas siempre corren hacia el rincón más oscuro de una sala cuando se enciende la luz. Entonces usted le ha visto, si alguna vez ha tenido una rata en su casa, cuando uno enciende la luz, la rata corre inmediatamente a la parte más oscura. Así son muchas personas. Es natural que los hombres no quieran la luz, porque ésta revela sus malas obras. Solo los que vienen a Cristo, es decir, solamente los que se vuelven a Él, quieren vivir en la luz. Versículo 21. Mire, el 20 habla del que hace lo malo. El 21 habla del que practica la verdad. O sea, son antagónicos. A uno les gusta practicar la mentira, hacer lo malo, pero aquí él va a hablar de los que practican la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No vemos que este es el juicio del mundo? El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión, tomó una decisión, la peor de su vida. Ahora debe ser juzgado por Dios, y de eso es de lo que habla aquí. Recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Antiguo Testamento presentó dos aspectos de la venida del Mesías. Uno era su venida como Salvador, que es ese momento en que él está hablando con Nicodemo, llegando para morir, para pagar la pena de los pecadores. El otro aspecto era su venida como juez, que este va a ser su segunda venida. Los fariseos entonces razonaban que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque el Antiguo Testamento presentaba ese aspecto. Nunca distinguieron la primera venida del Señor. En el Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. El profeta Daniel en su libro, en el capítulo 7, versículos 3 y 14, habló de él, o sea, del Señor,
como juez del mundo entero, hablando de su segunda venida. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo con suma claridad que en esta ocasión Dios no había venido, no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. La palabra que se traduce aquí del griego por mundo es cosmos. Y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca el mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados y se encuentran en prisión esperando el momento de la ejecución. Pero el evangelio le dice a ese ser humano prisionero que se le ofrece el perdón. La cuestión es la siguiente: ¿aceptará el pecador el perdón de Dios, el perdón de Cristo? ¿Reflexionará sobre los aspectos de su vida, sobre su forma de ser, y recurrirá al Señor para que le salve? Es una pregunta que cada uno de los no creyentes tiene que hacerse. Este autor, Clark, que es un teólogo, dice: ellos eligieron andar en la oscuridad para poder hacer obras de oscuridad. Ellos rompieron la ley divina, rechazaron la misericordia que les fue ofrecida, son arrestados por la justicia divina, son condenados y castigados. Entonces, ¿de dónde procede su condenación? De ellos mismos. Cada uno se hace lo que conocemos hoy, ese refrán de se hicieron el harakiri. Solitos ellos se mataron. Eso es lo que opina Clark en este sentido. A los incrédulos se les puede comparar con habitantes del reino de las tinieblas, pero a los creyentes con habitantes del cielo. El discurso concluye con una hermosa e implícita invitación a Nicodemo para venir a la luz, para que deje el dominio de las tinieblas y de la incredulidad y que se una a Cristo, la luz verdadera. Los creyentes odian su pecado y aman la justicia. No tienen nada que ocultar y por lo tanto no hay razón para temer que revelará la luz. Jesús definió al creyente genuino como el que practica la verdad. Pablo le recordó a los efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2:10. Los redimidos siempre hacen frutos dignos de arrepentimiento. Lo que habló Juan el Bautista en Mateo 3:8. Los redimidos, no los pecadores, los redimidos siempre hacen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serán esos frutos dignos de arrepentimiento? Esos son todos aquellos actos que son contrarios al pecado, que son contrarios a la transgresión de la ley de Dios. Esos frutos dignos de arrepentimiento se manifiestan solamente en los que han sido salvos y redimidos. Génesis 19:17 dice: mire cómo desde el principio casi de la humanidad Dios ha estado interesado en que su creación, en que las personas escapen del juicio de Dios. Dios siempre ha deseado la vida de los seres humanos, pero ha sido el hombre que ha rechazado las ofertas que Dios le ha planteado. En Génesis 17 se relata la historia, parte de la historia, cuando Dios envía a sus ángeles a Sodoma y Gomorra, un pueblo, una ciudad que estaba saturada de pecado, donde no habían valores morales, donde se practicaban muchas cosas contrarias a la ley de Dios. Y cuando estos ángeles llegaron con Lot, previo al juicio, le dijeron a Lot, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Es que la acción, la decisión está en cada uno de nosotros. Dios lo podía hacer, obviamente. Dios es todopoderoso y él podría salvarnos sin que nosotros hiciéramos nada. Pero dice:
escapa por tu vida. O sea, lo que Dios hace es dar las herramientas, dar las oportunidades para que nosotros las tomemos y escapemos por nuestra vida. Lot, aquí un poco forzado por los ángeles, finalmente actuó. Pero muchas personas no lo hicieron así. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Vuelve a decirle, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí se está viendo la intención de Dios para salvar a Lot y a su familia. Le está diciendo claro que se vayan al monte, que escapen, que salgan de esa ciudad para que no mueran. O sea, que escapen del sistema de vida que tenían en Sodoma y Gomorra. Recordemos que esa ciudad estaba sumida en muchos pecados muy graves. Y Lot se había acomodado a ese sistema de vida. Pero Dios no podía salvar a Lot estando dentro de ese lugar. Él tenía que salir de ese lugar. Igual el día de hoy, si no salimos del sistema de vida de este mundo, pereceremos. Escapemos por nuestra vida. Y luego dice también en Génesis 19:22, date prisa, apúrate, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Mire cómo desde tiempos memoriales Dios ha querido que el hombre escape de la muerte, que escape de la condenación, que escape del infierno. Pero el hombre no ha querido prestar atención a la voz de Dios. Y finalmente llegará el día, porque va a llegar el día en que se acabará el tiempo como se le acabó aquí a Lot. Ya no podía esperar él al día siguiente. Él tenía que salir en ese mismo momento o de lo contrario iba a morir ahí también. Versículo 22. Fíjese que hasta el 21 termina la entrevista de Nicodemo con el Señor. Decíamos que no sabemos si esto fue en Jerusalén o si fue en Betania, porque el Señor había estado en la fiesta de la Pascua en esa ocasión, y luego Nicodemo fue a buscar al Señor, pero no dice si fue en Jerusalén. Pero ya en el versículo 22, el Señor deja ese lugar. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. O sea, ya se fue él de ese lugar. Ahí dejó a Nicodemo y dejó en manos de Nicodemo la revelación que le había dado, no solo del nuevo nacimiento, sino que de la vida eterna y de la condenación eterna. Y le plantea y le muestra cuáles son las opciones que él tiene para salir de ese sistema religioso que lo tenía sumido en un estado de condenación. Ahora el Señor se va a la tierra de Judea y estuvo ahí en Judea con sus discípulos y bautizaba. Dice, Jesús bautizaba, pero vamos a ver cómo era que él bautizaba. Después de la semana de la Pascua y de la entrevista con Nicodemo, Jesús, acompañado de sus discípulos, salió de Jerusalén y fue hacia la tierra de Judea. Mientras estuvo ahí en Judea, Jesús bautizaba, no personalmente, sino a través de sus discípulos, según leemos en capítulo 4, versículo 2 de Juan. Este rito, tal como se realizaba aquí, se puede considerar como una transición entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. El agua indica la necesidad de purificación espiritual conseguida por la sangre y el Espíritu de Cristo, el Cordero de Dios. Sin embargo, al no bautizar personalmente, sino a través de otros, Jesús manifiesta ser mayor que Juan el Bautista. La etapa siguiente será el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, algo que no hacía Juan. Eso está en Mateo 28:19. Este bautismo, además, se iba a extender a todas las naciones. El propósito de Jesús al dejar Jerusalén era doble. Primero, él quería estar con sus discípulos porque tenía muchas cosas que instruirlos. Y segundo, era inaugurar la predicación que llevaría a su ministerio bautismal.
aunque Jesús no bautizaba personalmente, como ya lo dijimos, que está en el capítulo 4, versículo número 2. Luego nos dice el versículo número 23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Mire, mucha gente se empezó a bautizar en aquel tiempo. Enón era una transliteración de la palabra aramea o hebrea para manantiales. Se encontraba situada a unos pocos kilómetros al sureste de Betania. Habían ahí muchas aguas. Aun cuando el ministerio de Jesús estaba ganando fuerza, habían grandes multitudes que venían a Juan y eran bautizadas. En esos días, Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se ha acercado, según Mateo 3:2. Pues fue después de la tentación del Señor, que Juan fue encarcelado. Eso es lo que cuentan los otros evangelistas. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mira, ahí se dio una gran discusión, un gran problema entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los discípulos de Juan empezaron la discusión, atribuyendo probablemente una eficacia purificadora superior o exclusiva al bautismo de su maestro, algo equivocados. Los discípulos de Juan estaban algo celosos y envidiosos de la popularidad de Jesús. Había sido un error, según ellos, haber dado el testimonio de él, que Juan diera testimonio de Jesucristo. Para todos sus seguidores de Juan el Bautista, creían que había sido un error de Juan el Bautista de haber dado testimonio de él, porque ahora todos se iban tras de Jesús. Con mucho desagrado por causa de las multitudes que cada vez más numerosas se reunían en torno a Jesús, y viendo que el número de los que quedaban con Juan disminuía gradualmente, los discípulos de este último, o sea, de Juan, fueron a su maestro con amargas palabras de queja. Pero observemos la reacción de Juan el Bautista. Él hizo una declaración muy clara y demostró que no tenía nada de envidia en su corazón. Por el contrario, Juan estaba proclamando que aquel hombre que estaba llegando ahí al río Jordán al principio era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él y Juan había sido testigo y había oído la voz del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tomo complacencia. Ahora los discípulos de Juan están reclamándole a Juan, le están diciendo que por qué él había dado testimonio de Jesús si ahora toda la gente se estaba yendo tras Jesús. O sea, ahí vemos un poco de sectarismo de los discípulos de Juan, que tampoco habían entendido que ese hombre, el que Juan había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que él era el Mesías. O sea, los mismos discípulos de Juan tuvieron una venda en sus ojos y no entendían que era el Mesías. Ahora están en contra del Mesías, reclamándole a Juan que no lo hubiera hecho porque había sido un gran error lo que había hecho Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Nos vamos a quedar aquí por razón del tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.